Vale. Sí. Pues nada, agradecemos a todos los que estáis aquí neste día. Vamos a entamar este evento por el Día de las Lletres Asturianes en 2024 y nada, agradecer la asistencia. Vamos a entamar con un pequeño proyecto que tiene la nuestra compañera Alma aquí sobre el futuro para la mocedad del asturiano. Un fuerte aplauso, por favor. No se ve. Ah, también. Muy importante. Bueno, mientras que carga, voy también yo presentóme. Yo soy Diego Solís, autor en asturiano, y bueno, después veréis que de unas cuantas cosas veréis, pero tenemos la suerte de tener aquí a Claudia Elena Menéndez, que es una de las investigadores ahora más importantes de la lengua asturiana. Tenemos aquí a Víctor Manuel también, que están tomando aquí con esta cuestión que estamos viendo hoy, y Alma Hidalgo, que aparte de comunicadora, yo también una de los autores moces, digamos, de mayor relevancia en este momento, junto con Raúl Alonso. Como siempre, en la lengua asturiana tenemos ese bezo o esa zona, no sé cómo definirlo, pero hay que siempre acabamos todos siendo poetas. Pues siempre salen poetas más que narradores, o que yo qué sé, cuántos poetas hay. Y Alma, como veremos después, también una buena poeta y una buena recitadora de versos. Y nada, con esto pues aprovecho para que prepare las cosas y una pequeña introducción. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo soy Alma Hidalgo, como bien dicho mi compañero. Agradezco un montón estar hoy aquí. Voy a intentar ser breve y bueno, voy a explicaros un poquillín cuál es la situación del asturiano entre la mocedad, los proyectos un poquillín que hay, y un proyecto que estamos entamando ahora, iniciativa por el asturiano, por el Consejo de la Mocedad y el Ayuntamiento de Xixón. Entonces, bueno, hay futuro, mocedad y transmisión xeracional, ¿no? Voy a hablar un poquillín, voy a dar una introducción, voy a hablar de cuál es la situación en Asturias, la situación en Xixón, cuál es el proyecto, hacer un análisis rápido de lo que es el proyecto y cómo va, los pasos a seguir y los que nos queden, y las conclusiones, y después abrir un turno de entrugues, que espero que no haya, porque pasa lo fatal, pero quitamos para solventar y para ayudar y para recibir todas las críticas que hagan falta, porque esto es una cosa de todos, ¿no? Y todo esto. Entonces, con la introducción, empezaríame justificar un poquito por qué estoy hablando de esto, diciendo con estos emails, citándome en ellos, explicando un poquito en lo que yo trabajo. Yo trabajo año para el Consejo de la Mocedad, haciendo talleres con la mocedad y con la rapazada, y también hago actividades de carácter general de rehabilitación lingüística entre la mocedad, pues haciendo rutes, dando talleres, voy para la noche, ¿no? Y reparto, por ejemplo, preservativos, ese tipo de cosas, de tratar con la mocedad para solventar algún tipo de problemas sociales, fáigolos, y sobre todo, siempre es que pueda, de carácter lingüístico. Entonces, la truca que me podéis hacer, pero si tú trabajas con esto y haces lo de arreo, ¿va bien la cosa? Bueno, pues sí, la cosa va bien. Tenemos varios datos, pero bueno, yo lo primero es hablar de los matriculados que, por ejemplo, en lengua asturiana, que es uno de los 3 vertientes que nos garantiza el futuro de la mesa lengua. El año pasado aumentaron los matriculados a un número de 822, ¿no? Y eran 19.202 los matriculados y matriculares, y año son 20.024 entre primaria, eso y bachillerato. Ya que os parece poco, en Asturias hay año nada más que 56.000 rapacinos y rapacines escolarizados. Entonces sí es el primer síntoma de que la lengua en asturiano es posiga y la rapazada fai uso de ello. Después, otro dato que tenemos que tener en cuenta son los exámenes
de tanto de B2 y C1 de capacitación. Los últimos datos que tenemos son del 2022. Presentáronse 363 personas, deseando un montón de plazas que estaban descubiertas, pero quedó xente fuera, ¿no? Y a un año pues aumentó porque hay un nuevo nivel que es el A2, si mal no me digo. Y también hubo la existencia y reclamación de cursos en asturiano del Principado, entamados por la Federación de Concellos, como falamos, tanto asturiano como en gallego, de ambas partes, ¿no? Entonces sí es la primera vertiente que nos asegura que entre, sobre todo la rapazada, porque son los que estudian primaria, ESO, bachillerato, normalmente son los que se suelen presentar a los exámenes de capacitación y los que suelen hacer los cursos, que está vivo, ¿no? Pero aparte, estamos en una generación en la que tenemos claros ejemplos que a partir del 2020, más o menos, tenemos gente pues, que se llegó en todos los ámbitos, tanto en el textil como Plurremagu, que es algo que todos y todos conoceremos, Rodrigo Cuevas en la música, en la tradición, Blanca en la literatura, una montonera de ejemplos. Y lo más interesante, estudiando todos estos datos, y que esta gente abrió camino para otros, haciendo lo que viene siendo la generación TikTok. Entonces, como esto es una especie de introducción, hicimos una recopilación de gente que no está dentro del mundo del asturianismo, que es gente muy mozo, que hizo vídeos este año, son todos del 2024, en asturiano. Está aquí, ¿eh? Soy asturiana, por supuesto que yo no digo vaya hambre que tengo, digo estoy en familia vivo. Soy asturiana y por supuesto que yo no digo voy a dormir la siesta, digo voy a hacer un gato. Nada le queda grande, no te da llegar. Pues si yo me hago cortos y me sacan que no soy arrocha. Pero digo, a mí préstame vivir, Saúl y la dos. Esto es gustar. Pero esta para mí es gustar, pero en plan, ¡uy, qué prestoso! Es que... Tampoco es buena crítica, yo por contar. La feria es muy guapa si tienes un colega que te caseta. Si no lo tienes, estás muy fastidiado realmente, porque has pasado mal. Esa suerte que no vaya a quedar ahí. Bueno, esto ya, bueno, pues para que lo veáis, que la escena también es posible en redes sociales, cosa que antes no se viera, sobre todo en el TikTok, y era algo nuevo, y era algo súper positivo, porque además hay gente que nunca no tuviera puesta en el foco político, o sea, es simplemente gente falante que después llega y fa vida en asturiano, y como usa las redes, porque la rapazada usa mucho las redes, yo incluyome, pues fallo en asturiano, ¿no? Y puse también ejemplos de la Capitana de Lubieu, pegadillas que hay pelacay, ser asturiano que juega un payabreo que lo peta en internet, Junior y otro tiktoker. Entonces, ahora vamos a meternos un poquitín en materia, hablando de cuál es la situación, creo que tiene un vaso, sí. ¿Cuál es la situación dentro del Concello de Xixón? El Concello de Xixón sí es verdad que es de los pocos, si no es el único, que tiene un plan de normalización lingüístico y que lo lleva a cabo. O sea, hay un plan que se renueva cada X años y que depende tanto de la parte de cultura y educación como de el apartado de la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón. Este año tratáronse las gráficas y los datos de las actividades que entamaba la oficina para xente mozo. Y sí es verdad pues, que había una montón de actividades que eran exitosas, como el Saca la Lingua, que ya cumple 20 años, que son unos encuentros entre la mocedad, un escape room para los chavales de bachillerato, una ruta Percimavilla para los niños, unas actividades con la tabla periódica en asturiano, un concurso de cantar, pero todas las actividades que no daban vencellaes al ámbito escolar quedaban un poquillín más faltes de participación. Entonces, lo que decidimos hacer desde el Consejo de la Mocedad, decatándonos de esto, fue plantear una solución y entamamos el estudio muy combinado y el proyecto Tú también vales. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues cuando se presentó esta gráfica, nosotros y nosotras decatámonos de que el problema no era de la xente mozo. Entonces planteámonos tres cuestiones. La primera, ¿quién era quien planteaba esas actividades en el Concello de Xixón?
La segunda, cuánto tiempo facía que non se renovaren esas actividades. E la tercera, si realmente era, o sea, la xente mozo que participaba. Si era xente mozo dentro do mundo do asturianismo, si era xente mozo en general, si era xente mozo maior de 20 años, si era percatarnos de qué tipo de público, ¿no?, participaba en esas actividades encaminadas a la xente mozo. Entonces, sí es verdad que había un problema, y es que lo mismo que os comenté, que los apuntos del Saca la Lengua llevaban igual 20 años y fueron súper bien, y es algo que a los chavales os presta mucho, pues pasaba un poquillo lo mismo con las actividades que salían del ayuntamiento pensáis para la xente Xixones, que llevaban con el mismo calter donde va una montonera de tiempo, y aunque sí se renovaran en temática y eran un poquillín igual, ¿no? Entonces, ese era el primer fallo. El segundo fallo es que la Oficina de Normalización Lingüística no lo promocionaba en redes, y un chavalín no te va a una oficina a entregar por información, porque ya no voy, ¿no? Y eso también era muy importante. Y lo tercero era que no había xente mozo proponiendo actividades para la xente mozo. Entonces lo que hicimos fue una encuesta, un cuestionario que estaba abierto a la xente desde más o menos los 15 años hasta los 31. La encuesta es la siguiente, es de ahí, y la encuesta de tú también vales. Hicimos una encuesta que consta de unos cuantos intrugues, unas más generalizadas, para saber si realmente este sector al que queríamos llegar sabía cuáles eran los recursos que tenían a su disposición. Después hay otros intrugues pues, básicos, ¿no? De dónde eres, los años que tienes, etc. Y después ya metémonos un poquillo más con lo que queríamos tratar, entrugando por las distintas actividades. Este cuestionario sí nos planteamos, pero no es para dilo, porque sí es verdad que yo estaba muy empeñada y muy obcecada en que no quería que nada más la xente matriculada una asignatura de asturiano fuera la que contestara a esto, porque no es como representativo a nada. Y un sector que no es nada representativo, porque hay gente que probablemente tenga ya una condición lingüística, que sigan falantes en casa, sobre todo una ESO, ¿no?, y en el bachillerato. Quería llegar a todo el mundo, porque las actividades del ayuntamiento tienen que ser de todos y todas, tengas una matriculada, que por lo menos sepas que están ahí. Entonces, pasámoslo a los distintos institutos de xestión, tanto públicos como no públicos, desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Pasamos a las distintas tutorías y que lo que hicieron la hora de tutoría. Esto fue un poco caos y bastante anecdótico, porque yo aprovechaba que daba talleres de corresponsabilidad y para asegurarme que los rapaces lo rellenaren, como no puedo llevar el teléfono, yo agarraba un tacao de papeles con la encuesta impresa, pasábalo al tamo del taller y después cuando ya me lo rellenaban, pues ya llegaba yo a casa y pasaba uno por uno, ¿no?, en el Forms. Entonces fue de algo tedioso la parte de los institutos, que no me recomiendo a nadie. O sea, hay una experiencia por la que de verdad espero que no paséis, porque son muchos papeles, mucho que rellenar y fue muy tedioso, fue la verdad algo que costó. Y después, desde el Consejo de la Mocedad, que yo no sé cómo formula aquí en Madrid, pero en Xixón, el Consejo de la Mocedad de Xixón y un hotel de asociaciones que tienen que cumplir con dos características. La primera, que tengan un representante para la asamblea mozo, y la segunda, pues que colaboren con cosas del Consejo. Entonces ahí tienes xente de todo tipo. Está un apartado de cine de Asturias, está Xega, está Mil Voces Violetas, que es feminista, Xega y LGTBIQ+, está Iniciativa para el Asturiano. Hay una montón de asociaciones, pasámoslo a las distintas asociaciones en nombre del CMX, ¿no? Y después lo que hicimos también fue pasarlo a juventudes de partidos, a equipos de deporte, a bandas de gaites, a todos los ambientes en los que nosotros supiéramos que había xente mozo o que nos volviéramos que podía haber xente mozo, pasábemoslo. Nada más tenían que cumplir esa característica de ser menor de X años. Entonces, bueno, pues entrugues así un poquín para arriba, pues era eso lo que os comenté antes, ¿no?
de onde lles, cuántos años tienes, si conocía la Oficina de Normalización Lingüística, que a un 99%, o sea, una barbaridad, non la conocían, non sabían que existiera este recurso, nin este departamento, polo tanto, non sabían se habían participado nunha de esas actividades. Que isto é algo máis normal de lo que pensamos, quizá ves tampouco conocen outro sector del ayuntamiento, o sea, realmente lo que hai é un problema de falta de participación y de desinformación, pero lo que a mí me consuela es que no hay un problema específico ni concreto de la Oficina de Normalización, sino que hay algo generalizado, que las nuevas generaciones, sobre todo en el andancio, están muchísimo más apartadas de lo que viene siendo la participación y todas esas cosas, ¿no? Después, entrogamos y creí que había bastante presencia en las actividades que estaban en el Concello de Xixón y poníamos ejemplos claros, ¿no? Lo que intentamos fue que fuera una encuesta sencilla de cubrir, por si tú estabas en casa o lo que fuere, que no tuvieras que probar a nadie y que te sintieras cómoda rellenándola. Entonces, bueno, y otra cosa importante, metimos el lenguaje inclusivo, que ya es súper importante, porque no se suele hacer en las encuestas del ayuntamiento, cosa también de la que estoy muy orgullosa. Y bueno, la mayoría de la gente prestaría que hubiera más presencia del asturiano. Y después aquí ya vamos ya a meternos como, ¿no? en el meollo, y las actividades que prestaría la gente de mozo que hubiera en asturiano, ¿no? dentro del concello. Y pidieron a un 60% batallas de gallos y torneos de FIFA en asturiano, a un 30% pidieron formación generalizada en asturiano, de todo tipo, no concreta en asturiano, ¿no? sino formación LGTBIQ+, los talleres que yo imparto de, por ejemplo, de diversidad o de corresponsabilidad que fueran también en asturiano, pedían todo tipo de contenido de formación pues que fuera en asturiano. Y después, todo el mundo, que hay otra período específica, a un 100%, y tenemos un montón de resultados, pedía que hubiera más contenido en redes. Y nada, eso después decíamos pues, la puntuación de lo que tú consumes asturiano en TikTok. Muchísima gente considera que no consume, pero quizás tampoco lo detecten como en asturiano, porque ya algo que se considera, ¿no? como amistad, y no existe esa conciencia lingüística que pues lo identifica como asturiano. Y bueno, es un poquillín para que lo vierais. Y eso. ¿Qué se va a hacer ahora con estos datos? Pues con estos datos nosotros estamos trabajando los datos en el Consejo de la Mocedad, porque somos los que tenemos contacto directo con la rapazada. Estos datos van a darse a normalización lingüística. Normalización lingüística va a trasladarlos a la Concellala de Cultura. La Concellala de Cultura va a juntarse tanto con representación de iniciativa, en este caso yo, como con Lorena Sabio, que ya la presidenta del Consejo de la Mocedad, como con María José Rodríguez, que bueno, la persona, ¿no? ¿Cómo se dice esto? La encargada de la Oficina de Normalización, eso. Y va a sentarse con nosotros y vamos a sacar 5 actividades. De esas 5 actividades vamos a hacer el experimento de a ver si realmente furrula o no, sin ser esto representativo a nada, porque quizá hacemos lo que la gente mozo pide, pero non guaya, tenemos que dar X tiempo y tenemos que hacerlo durante más veces y variando las cosas. De todas formas, esta encuesta también se hizo llegar al Principado y dependiendo de cómo salgan los resultados de decisión, podemos hacer el mismo ejercicio, pero a nivel de Asturias, entregando a la gente mozo que lo que quiere y haciéndolo, ¿no? Esta idea ocurriósenos siguiendo el modelo de la Oficina de Normalización del Concello de Ames en Galicia, que el oficio Carlos Vieito, que hicieron exactamente esto mismo. Y bueno, pues nada, pues espero que salga muy bien y ya os contaré. Al final, sí que es verdad, pues que lo que sacamos en conclusión de este estudio y que en los espacios en los que se requieran actividades específicas para xente mozo, pues lo suyo sería que hubiera xente mozo proponiéndoles actividades y que a la fin también un poquín las minorías se xunten y que tenemos que xuntar las minorías para hacer algo más grande, porque había un tono muy generalizado de
contenido LGTBIQ+, contenido feminista, contenido de un carácter muy social, y así demostró en otras comunidades autónomas que sí es verdad que juntando minorías hacemos algo grande y prestoso, y un poquín en ejercicio de reflexión de que quizá vez no estamos contando a bondo con esta gente, ¿no? Entonces, bueno, espero, estoy ahora, así que espero que no nos soltaremos la chapa y que si se fa esto y se consigue, que espero que sí, que vengáis a verlo. Bueno, nada, agradecer todo esto que nos has contado. Ahora lo que te ha planteado es que hagamos un recital de autores del surgimiento y, bueno, desde la literatura asturiana, y la literatura asturiana desde van ya 50 años, desde que entamara, de la poesía. Y tenemos aquí de ellos poemas escogidos. Vamos a entamar con Diego Solís, ¿ok? Que presentará el su libro Volvemos en 6 minutos, y después va a guiarnos también un poema de su diverso. De su diverso. Primero, sí. Bueno, voy a agarrar la palabra para que no se presente así mismo el autor, porque eso queda un poco feo, ¿no? Entonces, para mí, y un placer volver a acompañar a Diego en la presentación del su libro, no sé, en 6 minutos. Diego fue... ¿Te han prendido esto? ¿Vale? ¿Estaba? Igual es que está abajo. Así. ¿Así o? Diego, bueno, fue entre otras cosas compañero mío de la carrera, estudiamos juntos en UViu, la carrera de Filología Hispánica, y allí nos conocimos y allí hicimos amigues, y desde entonces para acá pues colaboramos en diversas cosas, entre ellas la coordinación ahora de la revista Formiento, de la que hablaré después más un poco detenidamente. Y Diego, esto él lo dije antes porque, claro, copiarse uno así mismo siempre queda un poco mal, pero Diego sí que es una de las voces más reconocidas a nivel literario en Asturias ya desde unos años. Y un autor muy prolífico, y lo último que sacó del forno, y esta colección de poemas que escribió cuando la pandemia, si no me recuerdo mal. Una idea un poco peculiar que prefiero que vos explique él, y más nada, doy vos paso para que ahora para que sintáis a Diego, que vos cuente un poco cómo nació la idea de este libro y que vos ya algo del mismo. Ya vos digo que es una obra distinta a lo que solemos estar realizados ayer, ¿vale? En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid y a Iniciativa Pueblo Asturiano por contar conmigo y con toda la gente que estamos aquí en la mesa, y sobre todo a todos y todas los que estáis hoy en esta sala, porque sin vosotros no sería posible, y porque realmente para mí es un verdadero prestor estar aquí compartiendo esto con todos vosotros. Bueno, contaros un poquillín sobre la obra, que es Volvemos en 6 minutos, que si nos paramos a pensarlo durante unos segundos, Volvemos en 6 minutos, y eso que nos aparece cuando estamos viendo una película que nos presta, o una serie, un concurso de televisión, y de repente aparecernos ese dichoso cartel que pon cuánto nos queda de publicidad. A veces 6 minutos, ahora son 7, bueno, cada vez más, ¿no? Y en los domingos incluso más todavía, según lo que estamos viendo. Y yo de ahí, precisamente cuando la pandemia, ya tenía dado un poema un poco asemillado en mente, pero cuando la pandemia vieron muy claro, ¿no? que de ahí de ese lenguaje publicitario y de, digamos, de eso que a veces, de ese mundo que nos dan construido como tal, la televisión, las redes sociales, el internet,
podía también sacarse poesía, o dando la vuelta también había poesía en ello, ¿no? Y entonces de ahí pues saqué esta idea de Volvemos a 6 minutos, que yo como estar haciendo un zapping, como estamos un día viendo la televisión y cambiamos de canal, y cada parte del libro y digamos una canal de televisión o una red social o bueno, distintas cuestiones que bueno, supongo que si no me estáis entendiendo, cuando empiece a recitar Baquet lo vais a entender. Y más allá de eso, aparte del proyecto, digamos, a nivel artístico como tal, fue un proyecto también muy colaborativo, muy participativo, porque salió gracias a un crowdfunding. O sea, esto salió gracias a, digamos, una iniciativa en la que la gente compraba pero adelantaba el libro antes de que saliera. El libro y otras recompensas que yo daba, con camisetas, bolsas, sacamos muchísimas cosas. Y además tenía un poco ese elemento de querer ser un proyecto diferente, que fuese más allá. Y aparte de todo esto, cada uno de los poemas tiene un código QR que si vamos con móvil ahí y calcamos, nos lleva al poema recitado y a un videoclip que grabamos. O sea, esto es un proyecto, digamos, a nivel audiovisual también, que tiene un trabajo bastante potente y que yo por lo menos yo no lo había visto antes. Igual lo hay, habrá, seguro que habrá uno en donde sea que lo hizo, pero yo, vamos, por lo menos seguro que en la literatura asturiana no lo hay. De eso sí que estoy seguro. Y que, bueno, tanto en Asturias como fuera de Asturias, la verdad que, bueno, estoy muy contento por el resultado y por la recepción que está teniendo. Estuve presentándolo por casi todos los consejos de Asturias, sobre todo del Oriente, porque yo el año pasado vivía en Ribeseña y bueno, presenté sobre todo para esa zona, pero también estuve en el Occidente y eso, estuve en todas las partes de Asturias que me fue posible. Y todo ello, por cierto, de manera totalmente privada y de manera totalmente financiada por mí mismo, como todo lo que está en este libro. ¿Vale? Bueno, pues para ir un poco y no robar más tiempo de los actos, vamos a pensar que estamos un domingo por la tarde y estamos viendo la TPA y por ejemplo están echando una vaquerada, ¿no? Y esta vaquerada puede ser, con suerte, podría ser La muerte tenía un precio. Dice así: donde la vida non guardaba valir, la muerte tenía un precio. Donde topes al más buscado en el cielo, nunha cama, malqueriendo feríes. Donde acaba el paso ente paso, por un puñado de dólares puercos. Donde el indio mata con crueldad y Clint y Lee huelen sombreros. Donde los tratos son cosa del diario y un pueblo del sur, todo un infierno. Donde una semilla ye la yalga, a pesar de un carro de calabres. Allí la muerte tenía un precio, nosotros ningún. Y ahí pasaríamos a la publicidad de repente. En el libro nos pone descanso. Y entonces, pues de repente aparece un anuncio de una conocida marca asturiana. Hay vagabundos durmiendo nos dos albores. Desfago la vuelta solitaria y tento de ver esa decepción espellada na mirada dun amigo. Ya é triste, ya non me encuentro sino del to silencio ficticio. Selo, hai en ta esperanza, cada alborada dan ti toda a mi patria. Siéntesme bien, alimerca. O, por exemplo, de un conocido restaurante. Como un busgoso caleyo, esquivo solómbres la noche, los cadriles piden un descanso, y yo aliento, huellos pies y zarapico, tropiezo con los yonkis, úfrenme seguros, promociones, te refugo amable y sonriente. Soy un sascuas xerao, caminante sabedor, de que los días van traganos, cea o tarde, bien sabemos. Y yo muero, siento odio, revoltures, cada vez que miro el camindao, en cada paso siento el peso y la gastritis. Sobrevivir al tierras tour, la nuestra resistencia. Bueno, esos son poemas, digamos, de una primera parte que es sobre todo dedicada a la TPA o digamos, al audiovisual asturiano.
y hay dos con un tono más irónico como estos, y hay los también como este que simplemente dedico a les hueles o al país nuestro, ¿no? El paraíso lle un café de pota, una danza, una xota, Grau la Cuenca, Celestina Casanchu, Violeta la Güeria, sabiduría pura en camín de cantares. El paraíso va a ser lo que queramos, un cosmos no tan aséptico ni plano, un mundo que non sal nestos semelles. El paraíso está en todo lo que fuimos, en todo lo que somos, si non les escaecemos, si non nos escaecemos. Esto sería la primera parte de este poema. Y en la segunda parte cito a Fernán Coronas, el poeta valdesano, que se pregunta en uno de sus poemas más conocidos, en asturiano occidental: «¿Ou tan los míos asturianos, ou tan las Asturias mías?» Y yo respondo también: «Au ta el nuestro paraíso, au los míos asturianos, au tan les Asturias mías, trabajando en el agosto, aforrando para el invierno, esqueciendo que hubo un día que enfrentemos al fascismo que entregó Fernán Coronas y nos nunca retruquemos. Como regueros bajamos, como el agua puro somos ríos, somos mares, somos milentar lallíos, nos, verdadero paraíso». Y otro poema que bueno, y una versión de uno de los clásicos contemporáneos de la literatura asturiana, que es la Historia Universal de Paniceiros, de Xoán Bello. Yo doy una vueltina y en vez de hablar de paniceiros, yo como soy de Xixón y del Sporting, pues falo de otras cosas y falo de una calle, simplemente, ¿no? Llámalo Historia Universal de la mío calle. Conozco un país onde el mundo llámase Calella, eno de Pravia, Alimerca, Bunosa, Liberbank o Quemno. Un mundo que perdeu l'alza del Estinco, Nueva York nel Machín, de un queso a Moneu. Un mundo que yera gris, violento, belicoso, gritos de más, convocación de bando, onde los homes non callen y el silencio cuesta perres, onde entamemos a ser, onde acabemos. Un país onde el arango non cae, sirve a hamburgueses, onde el home non cae, sirve a hamburgueses, onde la mirada llena más, vista cansada, y el paisaje, un fumo irrespirable. Un país onde la memoria lle por llei, y nos solo un cantar que nadie canta. Y pasaríamos por una parte donde nos distraeríamos mirando el móvil, ¿vale? Haríamos un retweet, miraríamos TikTok, como decía Alma, te pasen un vídeo, ¿vale? Aquí vemos ilustraciones de todo ello en el libro, hechas por cierto por Inés H., una ilustradora de Xixón, a la que os recomiendo tener y seguir muy de cerca. Y bueno, ya que estamos en el Centro Asturiano de Madrid, voy a guiar sobre todo los poemas que falen más directamente de Asturias, ¿vale? Que de alguna manera, buscando esa patria común que de seguro todos los que estamos aquí compartimos de algún modo. Y bueno, voy a recitar, no voy a recitar muchos más porque tampoco quiero cansaros mucho, pero sí quería recitar uno que también lleva una versión de otro poema de otro autor que también os recomiendo, que es Pablo Teixón. Pablo Teixón tiene un poema que fala de la película Taxi Driver, o del protagonista de Taxi Driver, pero él es taxista y un taxista en Felechosa, ¿vale? Y vemos que lo que es un taxista en Felechosa no tiene nada que ver con lo que es un taxista en Nueva York, o por ejemplo aquí en Madrid, ¿no? Sería un taxista que al final pues enfrentas a veces a situaciones muy duras, ve cosas muy tal, y sin embargo un taxista en Felechosa y una persona con un pueblo y una persona que todo el día con la gente mayor, que lleva la misma profesión pero no tiene nada que ver, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, estoy dando muchas vueltas aquí, pero hice una versión de ese poema, en vez de llevando al protagonista de esa película,
un taxista, sino digamos, el payaso de Ronald McDonald, llevándolo a Asturias, ¿no? A ver, y bueno, haciendo también una crítica a algunas cosas. Ronald, voy llévate a Asturias, donde les fuelles de los pocos árboles que queden, os vayan enriba la seronda, y les primaveres son llume de sol y árcula vieja. Ronald, vamos a ir juntos a xintar, y voy a enseñarte un graffiti en el que sales, que vas de la mano de Mickey y una niña asustada por mor del napalm. Después voy a llevarte a ver les vaques pintes, vamos a acariciar un chato para que veas qué se siente y que digas da veres esa frase: I'm loving it. Y bueno, no quiero tampoco alargarme mucho, voy a ir seguramente uno más y con eso ya, bueno, doy pie a si de aquí quiere preguntar a qué o a pasar incluso a lo que consideremos previo. Vale, bueno, pues centrándome en la temática asturiana, bueno, sí. Vamos, otra relación que yo faigo y para mí mental, y que para mí, por ejemplo, películas como Billy Elliot o algunas de estas que sale la Inglaterra de los años 90 o el Reino Unido de aquella época, recuerdan mucho a las cuencas mineras, sobre todo cuando sale el tema de los conflictos mineros o por ejemplo la cuestión de la naval, que yo soy vivido muy de cerca en Xixón, y aquí pues faigo un alegato a la alegría pese a todo, ya que algunos poemas que estoy yendo son un poco tristes o tienen una visión crítica, por lo menos de Asturias, no sé si triste, pero sí crítica, porque bueno, a veces cansa no ser nada más que un sitio de cara al turismo, ¿no? Para según quién. Entonces, yo aquí a este Billy Elliot, que es el niño que marcha del su pueblo para cumplir su sueño, va a bailar y también invito pues a todos a disfrutar de la vida, a bailar y a que la nuestra danza siempre dé la alegría, y con esto cierro ya mi intervención. Hay huelga de baile entre los homes. Será mellor l'home que non baila? Será el mío el descontrol, al desorde? Baila, baila, baila al son de la radio. Baila pequeño, baila ante mineros. Non te disculpes por son desconocido. Non cargues la solloza a tu espalda. Baila, baila al son de cantar. Baila pequeño, baila en los suburbios. Remembra el beso dado y la promesa. Non hai tierra prometida para el cobarde. Trae de vuelta na danza la alegría. Gracias. Si hay de alguna entruga, podemos dar paso a un momento de hacer preguntas, y si no, podemos ir con la siguiente sección del programa. Muy bien, pues ahora lo que te planteo hoy es la presentación del libro Surdiversus, que está editado, bueno, está un fecho por Ignacio Galán. El problema es que no pudiera venir, pero aún así vamos a presentar el libro editado por Roberto García, que tiene poemas de aquellos autores del Surdiversus que ya van 50 años en Tamara. Para entamar, creo que teniendo aquí una de las personas que aparecen en el libro, pues estaría bastante bien que él mismo hiciera que recitase el su poema. Así que voy de ahí. Sí, antes se pone aquí. Sí, perdón. Sí, que sí que quería comentar alguna cosina de esta antología que tenemos aquí, que a mí parece la verdad que una serie que salió ahora con 4 gotes. Como decía Víctor, tiene el prólogo de Ignacio Galán, que hoy no puede estar, y Berto García, y fue el coordinador de esa antología. ¿Por qué es tan importante esta antología? Porque recuelle, tiene un poema, digamos, de todos los autores que publicaron en los últimos 50 años, de todos. O sea, digamos, teniendo este libro puedes tener una visión muy amplia de lo que se lleva haciendo en medio siglo en Asturias. Y bueno, el título, Surdiverso, alude al surdimiento que
que foi nos años, entre los años 70, más o menos, cuando, digamos, empezó a exposigar y a remontar un poquillín el uso del asturiano con asociaciones como Concellubable y demás. Pues de ahí tienes ese juego de palabras, ¿no? Con ese surgimiento, asuntándolo con los versos, ¿no? Con los versos que tenemos aquí. Y decíasme el poema, vamos a la página 148. La cosa de esta antología, ya que Berto García, que por cierto es un autor que tiene también abondo despublicado, dábamos los libros y él escogía lo que quería, o sea, los poemas que están aquí y una selección absolutamente personal de Berto García, corberano, por cierto. Y yo estoy de aquí, pues la verdad que hay un poema que, bueno, él creo que lleva eso un buen lector, porque sabe escoger, digamos, el poema que él ve representativo de cada uno de los autores. Y este es un poema que yo escribí en un momento donde estaba la cuestión de Siria muy, bueno, muy, digamos, en el día a día, y desgraciadamente hoy no sigue más Siria el problema que vemos, aunque sigue ahí el problema, pero llámase Gaza, llámase Palestina, donde estamos muriendo todos los días un montón de gente inocente. Y a mí recuérdame mucho pues a lo que yo pienso muchas veces cuando tengo un mal día, ¿no? Que realmente pienses si de verdad esto que estamos viviendo hoy es tan malo, viendo lo que está pasando en el mundo, y sobre todo lo más importante, podemos hacer algo, pues por lo menos yo creo que podemos en un acto como estos acordarnos también de otros pueblos como el pueblo palestino. Para ellos va. Mal día. Es con soñes ayoriado, mala velea que en una cierta afrañate del todo. Ducha fría, almuerzo el retramundial, los niños el alto la lleva y na radio bombes en Damasco. Somos dos isties disebraes, raigaño un muerto en sin más amor que un glayiu, pero llena mai que un mal día. Solo somos la burbulla que vendrán a españar los que lloraron. Muchas gracias por este honor que ya escuchaste recitar el poema. Ahora querría convidar a Pilar Riesco a subir aquí a recitar también un poema de Manuel Azul, Atiende Asturias. Una pasión, pero nada más. A ver, Manuel Azul. Atiende Asturias. Un pueblo sin alcordantes nun tiene futuro. Atiende Asturias. Atiende lo que fala na to fala, aunque nos oídos tengas mucha lingua castellana. Sé que sofriste abondo, que fuiste más noche que alba, que fixiste todo acecho lo que sentiste el alma. Sélo bien, pero el dolor volvióse de una mordaza, deseándote a fuerza sombra una yaceria na fala. Esa yaceria espardióse como una postilla gafa, fendió to lingua llarega, hasta torgar que falala. Por favor, Miguel, ¿podrías subir? Ahora vamos a escuchar un poema de Andrés Solá llamado Asturias. Asturias de Andrés Solar. Vamos dejar de vivir de gaita, sidra y tambor, de la santina na cueva y de castros bajo el sol. Óyense voces falando de pueblos y libertad, de rosas llorando espines, de palomes y un riscar. Xunto la fábrica en cesa, la mina prieta, la mar la secha en sin labrar. Esperemos te bruyendo por vivir palabras dielles, como pueblo, home y ya. Brúyenos un pueblo libre, que ñome con su voz los sos collacios y el pan. Brúyenos un pueblo libre y una Asturias dixebrada.
bueno, nuestra querida compañera Alma nos va a deleitar con un poema de Sofía Castañón. Bueno, voy a recitar a Sofía porque la profe está militando en el Parque El Retiro, la caseta del gremio de editores de Asturias, papando sol, y nos vamos por lo menos, recordarla, ¿no? Está ahí, no está muerta, está al sol, vendiendo libros en asturiano. Sofía Castañón, dice: llevantes la to voz como un respingo pe la espalda y estrechid like a verdes juís, pero no nacemos más. Lo aprendió con los golpes, nun fai que el cuerpo entame de cero. Ahora convido a Robin a subir también a leer un poemín de Raquel Menéndez. Este poema incluye en un poemario que se llama Libro Póstumo de Sherazade, que os recomiendo leer si soñiste ya, y que gustó mucho, y pido que me perdonéis la mi mala pronunciación inglesa del asturiano occidental. El poema se llama Heredé de vosotras el deseo de ser Dafne. Heredé de vosotras el deseo de ser Dafne, la murnia de ser un animal. Poseo agora l'acho que podía cortar l'árbol, la sede que podía acabar con la fonte, pero que va a construirla. Heredé de vosotras el deseo de arrancarme la piel como quien cuelga el vestido de la percha a la mañana siguiente. Pero sois vosotras las que estáis llenas de imágenes bellas y violentas, y a mí no me queda nada más que el propio vestido mío para vestir mañana, ir a la facultad, abandonar los míos conchulos. Ahora invito a Luna también a subir aquí a leer un poema de Manfred de la Llera. Noche de insomnio. Nesta noche de insomnio apetece falar con la luna, para ver si la convenzo que venga a la cama conmigo, que me ayure una llenada y me duerma para soñar que amanezca contigo. Nesta noche de insomnio apetece falar con las nubes, entregallos un tierno mensaje, para dejarlo caer en el tot flecho, flotándose lino, y despierte callando en sin ruidos. Nesta noche de insomnio, que se fantan yares lesores, apetece falar con los hombres, y pente el misterio del espacio, el cielo, tan frío, tan prieto, que me lleven despierto al toñero. Ahora yo voy a leer un poema de Moisés Cima Fernández, que mientras yo estaba viendo aquí los poemas que hay en el libro y la verdad que me llamará mucho la atención. No me representa a mí como soy, pero me pareció bastante hermoso lo que dice, o por lo menos cómo lo dice. Llaveos, de Moisés Cima Fernández. No ne dies una sola vida pa contar las mujeres de las que me enamoro en un solo día. No nego que es que cuenten los llavios que mordería desgarrándome yo. Y cada día prométome que hacer la última, la definitiva. Y cada día afuégome hasta morrer nunos labios que no han tocame. Pues estos fueron unos pocos poemas del libro Surdiverso. Espero que os gustara. Tanto este libro como el libro Volvemos en 6 minutos y la revista Formiento que vamos a presentar después.
están disponibles aquí si queréis mercales. La revista también. Y si queréis tener por lo menos el libro de Volvemos en 6 minutos firmado por su autor, pues la verdad una cosa que no se tiene todos los días. El autor además estando aquí en Madrid, que un iluso, la verdad, para la gente que estamos aquí. Ahora prestaríame mucho entamar con la mesa redonda con mi compañera. Uy, ¿se escucha un sonido? Sí, está escuchando. Hola, vale. Pues entamar la mesa redonda con la compañera Claudia, la compañera Pilar y conmigo mismo también, para hablar del grupo de Iniciativa por Asturiano aquí en Madrid. Y Diego Solís. Perdón. Pues yo, para entamar, te he preparado un pequeño discurso. Primero, agradeceros a todos de nuevo por estar aquí, al Centro Asturiano de Madrid por convidarnos y simplemente agradecer el interés que ya consisteis viniendo a ver este acto sobre la lengua asturiana. Voy a beber agua, que si no voy a afogarme. Asturias, nuestra tierrina, tan guapa y hermosa, llena de cultura y tradiciones, la tierra de la señaldad, para nos que estamos en Madrid, más ainda en tiempos pasados, cuando el viaje ya era más abegoso, ayuntándonos de la familia. Desde Asturias, llevan ya muchos años luchando por una causa que ya la de nuestro, tanto para los que están allí, como para los que estamos aquí, como para las valorosas comunidades asturianas que tuvieron y están en las Américas. La lucha por la preservación de la lengua, por su defensa, no es nada más un ámbito legal, sino social, para que no venga nadie a decirnos que somos faltosos por hablar la lengua que falaban los nuestros abuelos, iguales toda la vida. Aquí en Madrid, igual que en Asturias, tenemos como comunidad la posibilidad, la capacidad de hacer un cambio, de ayudar a preservar lo que lleve nuestro y no dejar que caiga en el escarezo. Ya lo vieron de aquella en el 74, en el Concello de Asturias en Madrid, con los dos proyectos, los premios literarios, las revistas, las clases de asturiano y muchos otros trabajos que hicieron gracias al compromiso de los dos miembros. Anguaño, y siguiendo los pasos del Concello de Asturias en Madrid y del Concello Bable en Asturias, el camino llevan haciéndolo muchos años desde Iniciativa por el Asturiano, haciendo programas de radio en asturiano, haciendo presión social para que se cumplan las leyes de protección de la lengua de nuestro y no se repriman a los falantes, y cursos asturianos para los que están interesados en aprender o alfabetizarse en la lengua. Todo eso en Asturias, claro. Aquí en Madrid somos muchos los asturianos que crecimos sin poder aprender lo asturiano, o porque los nuestros pas los carecieron, o porque tenían miedo. La medrana de falarlo y ser surdados, como hacen muchos inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, con los sus tíos, por miedo a que sean discriminados por ser diferentes. No es raro, pero es triste. Porque en un país tan plural como España, con tantas culturas, es triste pensar que hay gente que considere que unes son más válidos que otros. Yo no estoy de acuerdo. Por eso aquí, desde Iniciativa por el Asturiano, queremos traeros la oportunidad, a quien teáis interesados, de tornar una vegada más las clases asturianas, como de aquella lo hizo Concello nos sos tiempos, y la posibilidad de hacer un club de lectura en el que leer libros en asturiano, quizás uno cada mes, de temáticas distintas en base a lo que vos preste,
Teniendo la posibilidad de estudiar literatura clásica asturiana como literatura moderna, anguaño, conmigo al frente del proyecto. Y hay una oportunidad para muchos de conectar, de haber a ser Asturias de siempre y normalizar, ayudar a la preservación del patrimonio de nos. Y ahora quería hablar de los proyectos que estábamos preparando, como serían, por ejemplo, traer a a Madrid clases de asturiano con los míos compañeros, que yo lo hablaré con Ignacio Galán, que lleva muchas cosas de este xeito, y dicho que sería bastante posible traer un profesor asturiano de Asturias para la gente que esté interesado si realmente aquí hay interés, o incluso si casi hacer un club de lectura, como ya he dicho. Bueno, yo como vocal de formación de Iniciativa por Asturiano sí que puedo comentaros un poco la mi experiencia, yo como miembro de iniciativa y demás. Sí. Pues no. Bueno, yo creo que me voy igual, ¿no? Porque tengo una voz bastante asturiana. Que como decía, bueno, realmente eso, la experiencia, por lo menos la de Asturias, sí que funcionaba sobre todo los cursos presenciales, y ahora mismo hay cursos online que también, bueno, de manera trimestral más o menos salen, que también pueden ser un buen punto de partida. Pero yo muy importante, desde mi punto de vista, y también un poco abrir un poquín el debate, y más que el debate, bueno, pues cuestiones que, por cierto, todos del público también podéis decir lo que queráis, intervenir. Creo que al final el hecho de hablar de Asturias, en asturiano, de una manera también de ponernos en común, y de que al final los asturianos, ya sean en Asturias o donde sea, al final siempre vamos a seguir siendo asturianos, porque hay cosas que nos unen, ¿no? Y al final creo que esto puede ser un paso muy importante, recuperar esos proyectos que había, o incluso incorporar algunos nuevos para que haya ese sentimiento de comunidad también fuera del país, pero bueno, de alguna manera dentro también, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente anímovos y frome como se puede ayudaros en aquí, como, por supuesto, como vocal de formación de iniciativa, y si eso, para hacer este tipo de actos, por supuesto, podéis contar conmigo, claro. Yo como vicepresidenta de la Asociación de Iniciativa por Asturiano, y también estoy al cargo junto con Diego de poner clase de asturiano, pues por ejemplo ahora él falaba de los cursos online, ¿no? De la pandemia para acá, de verdad que ya se fan los cursos online y así no acabó. Soy consciente de la voluntad, del interés que genera mucha gente, sobre todo en los últimos tiempos. Hay mucha gente matriculada que vive fuera de Asturias y que está haciendo los cursos, que hay una manera que tienen de volver por primera vez, o de algunos tienen, me suele pasarme de algún alumnado que me escribe y me indique, yo ya lo que tengo sentido a mis abuelos, que tal, yo ya me crié toda la vida en Madrid, en donde sea, ¿no? Y tenían un cierto interés en mantener un cierto contacto de alguna manera con Asturias, entonces haciéndolo a través de estos cursos de asturiano. Y parece muy interesante que, por ejemplo, en el caso de Madrid, que tiene un centro asturiano, o otras ciudades que tienen centros asturianos, sea el centro asturiano el que articule esa cuestión, ¿no? Estuve hace unos meses viviendo en Barcelona y tuve también ahí en el centro asturiano de Barcelona, y la gente hacía también actividades como estas, porque era la única manera de seguir haciendo pueblo, de seguir, de que la comunidad, aunque no esté dentro de las fronteras administrativas de Asturias, y la manera de seguir llevando Asturias y de que Asturias siga estando presente en esa gente que lleva, pues puede ser primera generación, segunda o tercera, ¿no? Fuera de Asturias. Entonces, yo cuido que es muy interesante que, bueno, que sea también el Centro Asturiano de Madrid el que articule, el que estructure esa comunidad que ya lo fai, ¿no? Lleva haciéndolo muchos años, pero en este caso vamos a hablar más
particularmente de los cursos de asturiano, creo que es muy importante que sea el centro asturiano que lo faiga, y desde Iniciativa por Asturiano, bueno, estamos dispuestos a ofrecer la ayuda de la manera que sea. Yo no sé cómo se podría vincular esa cuestión de traer un profesor aquí o cómo, pero eso habría que estudiarlo siempre y cuando, bueno, pues aquí hubiera el fomento suficiente para llevarlo adelante, ¿no? Yo no sé si tenéis otra idea al respecto o qué. No sé si a mí me da vergüenza ahora hablaros porque yo hablo castellano, pero bueno. Sí, sí. Prefiero hablar siempre porque se engancha mucho. Bueno, yo como representante del Centro Asturiano y también de Iniciativa por Asturiano, que soy la representante en el exterior, el Centro Asturiano, que lleva desde 1881, siempre apoyó al asturiano. De hecho, la revista, que la tenemos digitalizada en la Biblioteca Nacional, si te metes, tenemos autores de finales del siglo XIX ya, que escribieron asturiano y demás. Aquí se dieron clases, bueno, al Concello de Asturias, sabes que estuvimos abiertos, se empezaban a reunirse aquí, y siempre hemos apoyado. Tuvimos clases de asturiano en los años 80, 90, creo que tuvimos clases presenciales. Estuvo David Rivas, estuvo Isabel Vilarejo, que en paz descanse, estuvo Pablo Suárez. Luego se dejaron de hacer por falta un poco de recursos, sobre todo, y que tampoco luego la gente creas que venía mucho, pero claro, sobre todo de recursos. Teníamos también el concurso de relato corto, que tenía bastante éxito, pero lo pasó lo mismo. Claro, el premio era la publicación, un pequeño premio metálico, pero claro, fuimos dejando. Pero nosotros estamos abiertos, quiero decirte, con nosotros encantados. Yo, por ejemplo, una idea que tengo, que el otro día os he comentado, yo fue con Víctor, me parece que lo hablé contigo, que en las clases online, que yo soy las que me apunto y vengo a las clases presenciales, o sea, luego me da mucha vergüenza hablar. Yo creo que es importante hacer, a lo mejor, que yo tenía la idea de la sidrería de un día al mes, un día al trimestre, cuando sea, quedar la gente falante, eso es, un grupo de conversación, porque es la única manera, porque si no en Madrid hablas castellano con todo el mundo. Entonces, por mucho que sepa, y es una forma de desinhibirse un poco, y bueno, pues estás un día pones un tema, vamos hablando, y al día siguiente hablas un poco más, y sea una forma. Es una de las ideas que tenía, aparte de, bueno, los cursos que estamos abiertos, y cualquier cosa que necesitéis, la casa está abierta para todos. Yo de eso, Alma, yo creo que sobre los grupos de conversación que tú, de alguna vez, o bueno, sí, ahora mismo... Sí, nosotros fui yo, porque yo soy vocal de Mocedad y voluntariado. Las personas no es voluntarias, no soy voluntaria yo. No, hablando en serio, yo llevé los grupos de conversación durante el año pasado entero. Lo que pasa es que este año, por motivos personales, porque yo estuve a distancia aquí en Madrid, y además voy a tener que pasarme septiembre entero y prácticamente octubre aquí en Madrid, porque estudio en Madrid. Vale, que estudio en Madrid. La voluntaria no se cogería mismo. porque estudio en Madrid y fue un poquín complicado, y por temas personales no pude llevarlos a cabo, pero la idea y retomarlos en septiembre del 2024 de la mano de Olatz. Y era la idea que yo tenía, porque hay una moza en Asturias que se llama Olatz da Silva, ¿puede ser? Sí. Olatz da Silva, que lleva una red social que se llama Cosines de Clase, y fai ya grupos de conversación y tiene bastante gente, y nosotros teníamos ya un grupo de gente que acudía de arreu, y lo más interesante es que había gente bastante mozo. Había también gente de Cataluña y desde Alemania, si no me equivoco, sí, y como ya hay gente que sí que está interesado en seguir, pues amestalos para hacer los grupos lo más grandes posibles, y también quita un poquillo de carga de iniciativa, porque sí es verdad que dentro del movimiento asturiano solemos ser pocos y solemos cargárnoslo todos. Entonces, también desvincularlo un poquillín de nos y dar esa oportunidad a Olatz, que creo que tiene muchísimos más recursos que yo y que lo va a hacer muchísimo mejor. Lo primero, porque está formada, y lo segundo, porque ella realmente presta y tiene un grupo y fai recursos y fai folles, fai preparación para los exámenes, esto está. Y eso sí que está. De todas formas, sí que los grupos de conversación formulen muy bien y presten mucho. Y es algo que sí que os recomiendo con muchísima paciencia, porque tamaréis dos, y de esos dos vendrán más, pero cuesta apuntarse a las cosas. Sí, sí. Cuesta apuntarse a las cosas, pero... A eso y a todo. Claro, pero muchísimo ánimo, porque es algo muy prestoso y que cuando llegaréis a Agustín
ya vais a quedar 2 veces por semana, porque nosotros alentamos, quedábamos, parece muy buena idea ahora la sendería, porque nos quedábamos en el CMX. Lo que pasa es que el CMX tiene míticas sillas de universidad que tienen la mesa puesta a la silla y todo muy gris. Estaba la secretaria y yo y la gente del grupo de conversación y parecía yo la señorita Rottermeier. Entonces la gente no dejó de decir, pero dijeronme, oye Alma, y si quedamos en el Triskel, Claro. y acabamos quedando en el Triskel y un chile de decisión. Entonces, pues un saludo, me parece muy buena idea. Sí, señor. Y enhorabuena, porque lo que estáis haciendo, la verdad que me presta un montón. A mí la verdad que también me parece bastante buena idea de hacer un grupo de conversación aquí en Madrid. Yo creo que hay mucha gente, non solamente xente que tiene familia de Asturias, sino también yo por ejemplo tengo un collacio y sé que hay xente en general a la que prestan mucho les lingües y por ejemplo de aprender asturiano ya no solamente por tener un tipo de conexión con Asturias, sino también porque ellos prestan mucho la lengua en sí, como llega, su forma, la fonética y tal. Y yo creo que pues tener aquí en Madrid esa posibilidad de poder, no solo porque desde Madrid, si quieres aprender asturiano, a ver, por poder puedes hacerlo, yo lo aprendí desde Madrid. Mire los cursos de Ignacio Galán y otros recursos que hay en la web, porque la verdad que si quieres aprender asturiano, puedes hacerlo, pero el problema es que luego no tienes con quién hablarlo. Ese es el problema. Puedes hablar asturiano perfectamente y después no puedes practicarlo con nadie y pues yo un poco triste. Así que si tuviéramos la posibilidad de quedar, por ejemplo, una vez al mes, como decías tú, yo creo que el proyecto podría tirar para adelante. Y si, como dices tú, entamamos 2, pero después pues sumase más gente, yo creo que sería todo un éxito al final. Yo creo que podría funcionar. O sea, que te haga cerveza y siempre. No. De verdad. En vez de quitar la formalidad, de que sea un sitio así, es verdad que no se vea tanto como una clase, que siempre te da como también más vergüenza, un poco más de reparo, y bueno, es una forma más de ocio, de amigos, de compañeros. Pues sí creo que podría ser el proyecto para tirar para adelante aquí en Madrid. Más allá de eso, también lo que comentaban antes, un club de literatura asturiana. Yo creo que hay gente a la que prestaría tener otras personas con las que hablar de los libros que leen, porque, por ejemplo, ahora tenemos el libro de Solís, por ejemplo, o este de Surtiverso, y yo creo que son libros muy prestosos, pero el problema es que, pues hieros, pero después no hay gente para que realmente puedas comentar las cosas que te parecen, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que también sería bastante enriquecedor para todos si pudiéramos juntarnos y hablar de cuando de ellos libros, tanto libros antiguos, porque por ejemplo a mí me presta mucho la literatura asturiano antiguo, por ejemplo Pechín de Melás, de María Rivera, toda esa gente, como libros tan guaños, por ejemplo de la editorial Rádagas, que hay libros de literatura fantástica, ciencia ficción, o obras más como comunes, o no comunes, sino como no tan de nicho como estas que estamos presentando aquí, guay. Creo que podría ser un buen proyecto. ¿Tú que tienes más experiencia con estos temas? Yo voy a pasar aquí el relevo a Diego porque llevo un club de lectura, ¿no? Sí, bueno, voy a comentar un poquín de ello, sí, ahora que lo comento. Pero yo de todas formas, mi opinión, pues si tenéis, sí, quiero decir, a mí me parece muy buena idea, me parece que cuanto más variedad de actividades tengáis, pues muchísimo mejor y nosotros agradecemoslo un montón y creo que la gente que está aquí que también. Así que yo no os puedo dar mucho ánimo, pero yo incluso de lectura no sé nada, así que voy a dar el testigo a mi compañero. Vale. Bueno, como os comentaba antes, yo el año pasado estuve viviendo en Ribesella, para el Oriente. ¿Hay alguien aquí que sea del Oriente o de familia de esa zona, de Oriente de Asturias, no? ¿Uno? Bien. Pues en Ribesella no había había un club de lectura en castellano, pero no lo había en asturiano. Y el año pasado estuve yo allí dando clases de asturiano en Ribesella, que por cierto hay un asturiano guapísimo allí. Y juntámonos un día al escritor Sandro Martino, que no sé si lo conocéis, recomiendo voslo mucho, novelista, muy interesante.
y juntámonos él y yo y la jefa de estudios del instituto, que también pues es muy falante y muy defensora del asturiano y demás, investigadora también, por cierto, María Cueto, y dijimos, pues vamos a echar para adelante un club de lectura en asturiano y a ver qué pasa. Bueno, pues pasó que topamos con una bibliotecaria que es una maravilla, que es Ana, que tiene una montonera de premios, la biblioteca de Ribesella, o sea, que es de las más importantes ahí en Asturias a nivel de participación, de movimiento ahí que hay de concursos, yo claro, yo no soy de allí, ni viví allí ni nada, pero allí descubrí, vamos, un tesoro total, ¿no?, cultural. Y vamos, el cuidado por el que se llevó y lo bien que salió todo fue increíble. O sea, y de hecho, bueno, una cosa que yo estoy como, no sé, estoy muy orgulloso de haber dado allí un año dando clase y que, bueno, gracias entre otros cuantos, pero también al mi aporte, pues quedaré ahí club de lectura en asturiano que todavía sirve. Y eso es lo que se hacía básicamente allí, y era eso, quedar en la biblioteca, coordinarse con la biblioteca para que pudieran hacer pedidos y demás. Y después, pues lo que decís vosotros, ¿no? Siempre está la cuestión social, después pues un cafetín, una cañina o un vinino, lo que fuera, según el día, pues tomábase y hacíamos con muña y un poquitín, y al final acabó sumándose más gente, venía gente hasta de otros concellos de la zona, venían también al club de lectura. O sea que, vamos, yo creo que es una experiencia guapísima. No hace falta tampoco ser un grandísimo lector. De hecho, y es mucho más interesante que haya gente que igual no es experta y que te da una visión siempre, pues, no sé, más igual desenfadada o más visiones que no esperes, ¿no? Yo había una mujer con la que yo prestaba muchísimo porque de las novelas siempre tiene unas visiones súper interesantes de, pues este final a mí no me gustó nada y pues mira, no lo había visto yo así. Estuvimos yendo pues a Isidoro Villa, estuvimos yendo a Blanca Fernández, que salía ahí antes también. Leímos muchos libros y una experiencia muy guapa y recomiendo, la verdad. Hablando de biblioteca, yo ya la primera vegada que estoy aquí en el Centro Asturiano de Madrid, la verdad. Muy mal dicho. Apuntado. Pero, esperemos que eso camude. Y oye, pero aquí en el Centro Asturiano, ¿tenéis algún tipo de biblioteca o archivo? Una biblioteca, y te asustaría de la biblioteca que tenemos. ¿Sí? Con muchos libros en asturiano. De hecho, Ignacio, con muchos de los libros que cogió aquí para el trabajo que hizo el del doctorado y demás. Pues teniendo aquí una biblioteca, teniendo una librería también. No te voy a dejar entrar porque no los vendes por aquí habitualmente. Sí, tenemos biblioteca. Pues teniendo, yo creo que tenemos un buen fondo además en asturiano, ¿eh? De hecho, aquí presentamos muchos libros también en asturiano. ¿Qué más? Que llevó a la biblioteca en tiempos fue Luis Álvarez Piller, que era Premio Nacional de Poesía. Sí. Y aquí he leído yo toda la literatura en asturiano que lo tengo. Tenemos ¿tú que lo conoces? Pues sí, va bastante. Y muy completa, estoy hablando de hace 40 años. Cuando estábamos en el Palacio de Galicia. Eso es. Ahora procuramos tener que, normalmente la gente normal, y si vienen a presentar aquí libros, siempre, entre comillas, obligamos a que nos den uno y se quedan ahí, sí. Esto ya como la Biblioteca Nacional, ¿no? Cada vez que se publica un libro, pues... Bueno, oye, escucha, no, hombre, cuando sí, viene a presentarlo, que menos, tú le dejas el papel y está bien, pero bueno, oye, está también tenerlo, no podemos adquirir todos los libros que tenemos, pero bueno, si vienes a presentarlo, queda en la biblioteca y está a disposición de los socios del que quiera venir a consultarlo y leerlo. Oye, pues está bastante bien. Lo dicho, teniendo este recurso, quizás podríamos entamar Ferey para hacer algún tipo de club de lectura en el Centro Asturiano de Madrid, con el que pues, poder entamar no solo ya a como culturizarnos un poco en la lengua, sino también porque oye, hay también una cosa con la que después puedes hablar con los collazos en asturiano, o sea que también yo creo que podría tener buena sinergia con el otro proyecto de hacer como sesiones de falar, por ejemplo, en la sidrería. También yo creo que son dos cosas que podrían complementarse bastante bien. Vamos a pelear por ello. Y yo creo que podríamos entamar ya por la presentación de Formiento, quizás. Sí. Pues yo creo que podríamos entamar ya con Formiento, ¿no? ¿Te parece? Que lo presentes tú, por eso.
Bueno, pues dentro desta xornada del Día das Letras en Madrid, y aprovechando que hoy es un día de presentaciones y de dar a conocer un poco pues, bueno, de la literatura asturiana, otro de los proyectos, aquí son todos proyectos y venga proyectos que salen adelante siempre por el interés y el esfuerzo y el trabajo, como decía Alma, de unos pocos. Un de esos proyectos es de la revista Formiento, que lleva ya, el año pasado creo que fue el aniversario número 15, el número del año pasado celebraba ese 15 aniversario, y una revista que fundó, entre otros, Ignacio Galán, como veis pasa todo Perel, y el catalizador de todo lo que se fai, o de casi todo lo que se fai, y Víctor Suárez. Bencha Pérez. Y la idea, Formiento, y el subtitulín de debaixo con revista de literatura moi moza. La idea é sempre la de dar espacio a la xente máis moza para que se anime a escribir algo en asturiano, para que tenga un espacio para poder publicarlo. Y es mucho más difícil a veces, sobre todo para la xente que non está alfabetizado en asturiano, y es muy difícil agarrar el papel y ponerse a escribir y que uno no se sienta ridículo. Eso pasa con lenguas como la nuestra, ¿no? Una lengua minorizada, una lengua en la que pues, mucha gente no tuvo la oportunidad de formarse y demás, no pasa en otras, no pasa por ejemplo en castellano. Y una manera que tenemos, además, bueno, de dar espacio a esa gente para que publique las cosas que va escribiendo, con un mínimo de rigor. No quiere decir que aquí publiquemos la primera cosa que se le ocurra a la gente, pero es la manera, sobre todo, de dar salida a esas voces más moces que muchos después continuaron escribiendo, y algunos ya fueron premios importantes, premios de la Consellería de Asturias o premios ya a nivel incluso nacional. Desde va unos años para acá, soy incapaz de recordar en qué año, pero creo que fue a raíz de la última xunta de escritores, me parece que fue la de Villaviciosa. Diego y yo asumimos el... 2017, pues ese año. Diego y yo asumimos la tarea de coordinar esta revista. De entonces para acá, pues ya fueron saliendo una serie de números, entre ellos este que tenemos aquí, que no es el último, por cierto, este es el que salió a raíz del año de la pandemia, que se fixo bueno, para que la xente non se aburriera mucho en casa, fixose un festival que se llamaba Formiento en Casa Fest, y que consistió en facer cada día de algún tipo de actividad cultural utilizando el asturiano como lingua vehicular. Pues da quien cantaba, da quien recitaba un poema, da quien falaba de a lo que se dedicaba, etcétera, ¿no? Cada día una pequeña intervención en una videoconferencia, y era la manera de, bueno, seguir viéndonos a todos un poco en esos tiempos que ya parece que son del año La Polca, ¿no? Pero que realmente fue para 4 años nada más. Y a raíz de esas videoconferencias que se fixeron, ya os digo, prácticamente una cada día durante esos 2 meses que tuvimos encerrados en casa, surgió decir, oye, bueno, pues esto que fue una actividad muy guapa, vamos a ponerla por escrito. Hicimos un número especial de Formiento, que foi este, incluyóse en este volumen una riestra, no absolutamente todas, pero de las intervenciones más interesantes de aquel festival en casa, ¿no? Que se fixo. Este ya os digo que hay un número especial, por eso, normalmente, como lo que hacemos yo, pues como cualquier otra revista literaria. Tenemos sobre todo poesía. Yo no sé por qué a la gente que empieza a escribir parece que resulta más fácil escribir poesía, creo que es porque es más curtio, pero a mí parecería al revés, para mí que es más fácil empezar por la narrativa, pero bueno, los escritores, cada uno allá ellos, ¿no? Solemos pues siempre tener un espacio para la poesía, y siempre el más amplio, para la narrativa, para la traducción, por ejemplo, para el ensayo, para la crítica literaria últimamente, incluso para alguna entrevista, ¿no? Que se falla de alguna persona relevante del mundo de la cultura en Asturias. Yo cuido que aquí no sois especialmente los más mozos que podríais escribir una revista, porque creo que el tope de edad está en los 30 años, entonces o tampoco, yo tampoco, pero yo soy mayuca también, no, yo tampoco puedo.
Quero dicir, é realmente moi mozo, así, para a xente que está empezando. Tenemos xente, ou teníamos xente de 15, 16, 17, etc. Tú empezaste con 15 anos, bueno, pues eso é. Podemos facer unha sección, oye, calle de aquí que tiene 32 años, que ya non é moi mozo, pero que tiene mucho interés. Bueno, pode ter unha sección, pero non é para esa otra xente, hai outro tipo de revistas, non? E vos digo que estou sobre todo para dar espacio a la xente máis moza. Diego encárgase máis da parte de captar a xente, máis que nada porque ele traballa nun instituto, tiene máis contacto con xente mozo. Ele tamén como autor conoce máis xente, eu traballo na universidade, me muevo nos mesmos ambientes que Diego, y a mí esa parte cuesta además. Yo llevo sobre todo la parte de corrección, de peñera de los textos, pero bueno, creo que él y yo hacemos un buen equipo, porque los dos somos del Sporting, porque si no yo no lo trabaría, pero hacemos un buen equipo gracias a eso y avenímonos bien, y prácticamente salimos a volumen al año o al año y medio. Yo creo que últimamente más al año y medio que al año, pero bueno. Ánimo de todas maneras, si conocéis xente que entre dentro desta edad que estoy comentando, a que nos mande cosas o algún otro tipo de colaboración, y bueno, veremos, no sé si quieres decir algo. No, sí, bueno, otras cosillas, tampoco, que si no apareces todo el día de Diego, más que de la escuela, nada, lo dicho, que no tengo mucho más que añadir, tampoco creo que haya mucho más, pero sí que es verdad que, si te acuerdas, ampliamos lo claro, y esto es una cuestión como Asturias y una comunidad donde tan avieillada y tan donde falta tanta gente mozo, ampliamos unos añinos a los 35 años y ahí, ampliando un poco la mocedad hasta los 35 años con la certificación de que, por ejemplo, el premio Asturias Joven de poesía y de narrativa y de textos teatrales también ya hasta los 35 años. Entonces, un poco pues también para que sirva, para que la gente pueda presentarse también a ese premio, pues aumentémoslos un poquín. Pero es verdad que sí que últimamente cuesta un poco a veces encontrar perfiles como el que fue de Alma, que a la que, por cierto, yo coincidí cuando fui a las prácticas del instituto para empezar a dar clase, fue alumna mía. Y fui alumna de Ignacio Galán, en primero de la ESO. Aunque no mencionemos aquí no saben quién llega, quién será. Y nada, que eso, pues para mí fue un orgullo, la verdad, ser también co-director con Claudia de la revista Formiento, y sobre todo, bueno, funciona porque yo hago el caso a todo, si no, no funcionaría en absoluto. No, y porque, bueno, realmente sí que somos un tándem que bueno, y Claudia, la verdad que tiene el rigor en cuanto a la norma, que esté todo bien presentado y demás, y otro perfil, digamos, que busca más esos autores y igual un poco más atención a lo literario. Pero como igual que os decía también, Claudia, el tema de si conocéis gente hasta los 35 años que pueda formar parte de Formiento, si de aquí también, de este grupo que salga de aquí, o de los que estéis entre el público, lo que sea, que tenga interés en participar, o de alguna manera también puede participarse en un grupo de trabajo que hacemos de corrección de textos, de escolleta, de esvilla. O sea, bueno, hay muchas maneras de colaborar con Formiento y bueno, todo eso. Y verdad, tenemos una de las cuestiones nuevas que hicimos fue, aparte del papel, publicar también en la web y de manera online. Entonces ahí también sí que hay un poco más amplio, y si hay alguno que quiere mandar un texto porque presta, ahí ya somos un poco más amplios por el tema de la edad. Que bueno, como os digo, como os decía Claudia, pues Formiento y el espíritu que tiene, ¿no? De centrarse en la gente mozo. ¿Por qué? Porque hay revistas como Literatura y otras de la Academia de la Lengua y demás que se pueden mandar textos y te los publican con cualquier edad. Entonces, bueno, y era un poco el envío que tenía Ignacio Ibensia cuando empezó, que eso era el rollo de 2005 2006, fue si el buscar ese espacio mozo. Yo no sé porque me estoy haciendo yo un poco más mayor y tal, pero digo, porque en Asturias cada vez son menos la gente más mozo, pero el tema de la edad cada vez para mí es más relativo y bueno, igual
También hay que buscar, aparte de Formiento, otros proyectos también interesantes que vayan más allá de tal, pero bueno, ese y otro debate que se puede abrir y que puede hacerse también, si vamos a ser muy optimistas y pensar que si club de lectura puede salir también gente que escriba o que... Pero en el caso que liarte, estamos aquí liándote así. No, tranquilos, hay que liar. No, a ver, sí, la cosa es, si el club de lectura sale bien, seguramente va a haber gente que también va a estar interesada en tamar escribir o inclusive a publicar en asturiano. Yo, por ejemplo, como decías tú antes, Claudia, yo también quiero entamar con la literatura y curiosamente también estoy entamando con la poesía. Así que seguramente que un día de estos voy a aparecer en unas huellas de Formiento. pero en fin. Si yo lo doy de paso. ¿Eh? Si lo doy de paso. Seguramente sí. y nada, creo que podríamos ir con lo menos. Sí. Pues ahora otra vez nuestra querida compañera Alma Hidalgo va a presentarnos un homenaje al Concello de Asturias en Madrid, que por muchos años estuvo desde aquí en Madrid haciendo un poco de lucha para que el asturiano tirara para adelante, porque llegan años difíciles los de después de la dictadura, pero con la ayuda de la gente pues las cosas creo que mejoraron mucho y ahora, por ejemplo, en Asturias, aunque no tengamos oficialidad, por lo menos hay una pequeña ley de protección que da algo falla. Hemos discutido también. Bueno, por favor, no quiero hacer nada. Bueno, la verdad que va a ser un homenaje muy breve porque creo que no tenemos de ser nos los que nos apropiemos de este tema, que hay gente aquí que puede hablar de ello y que voy a invitar. Así que antes de hacerlo, nada más decir al Concello de Asturias en Madrid que somos líderes del Sollabor y que en sí los dos pasos y todo lo que lucharon, porque es importante recordar que unos derechos no los podemos dar por sentados, ¿no? que hubo mucho tiempo que no tuvieron ahí, pues darles gracias por eso, darles gracias porque podamos hoy estar planteándonos un club de lectura, estar dándonos latigazos porque no haya gente que escriba en Formiento, que escriba mal, porque sí tenemos gente y sí podemos hacerlo, sí podemos expulsar, y que son pasos muy, muy grandes que voy a añadir con ello, ¿no? Y Diego también y Claudia también, y que nos tenemos que ver meses que estaremos caminando pel camino que otros allanaron. Prestaríame de ahí de manera personal las gracias a Antón Fuertes, que guapísimo con el sombrero, que muy data que subas, militante de la Mesa Lingua, parte del Concello de Asturias, y a mí prestaríame destacar, sobre todo del Sollabor y de la so carrera, el artículo que se publicó junto a Roberto González Quevedo y José Álvarez Fernández en El País, titulado Bable y Literatura. Además, fue una persona que estuvo muy involucrada en la política de nuestro país, por hacer por y para Asturias, así que por favor, Antón, si te parece, te siente la misilla y en esto. Buenas tardes. ¿Estáis escuchándome? Sí, tardes. Buenas tardes. Simplemente voy a saludaros en nombre de todos los collacios que he hablado aquí y en nombre de la gente de Concello de Asturias, que justo no sé si hay también alguna persona de Concello por aquí que podría subir y hablar de alguna cosita. Nos, en aquel tiempo, pues, estábamos Concello, pues, una serie pues, de asturianos, nadie, ¿verdad?
que veníamos de otros también movimientos sociales y políticos que todo hay que decirlo. Y éramos militantes de muchos cosas, al cual clandestino, aparte de tener una foto por años aquí, que bueno, en el mío caso personal, pues irme por los antecedentes familiares, porque soy de Capa de Engarcía y la mitad de mi familia pues no falaba castellano, y entonces temporales que pasaba en el verano y por invierno pues era donde hacía el mío aprendizaje lingüístico, a de la formación en castellano que tocaba a mí como universitario. Pues de aquel momento pues no han pasado pues 40 años y bueno, pues pienso que hicimos algunas cosas por la nuestra cultura, por la nuestra lengua, entendido en un mundo global en el que estamos, que somos perfectos castellanos falantes, y podemos hablar otras lenguas, amén del asturiano, el inglés o francés o catalán, por ejemplo, que nunca ha venido la cultura global, y el Estado español plural, en lenguas, en historias y muchas cosas más. Y no entenderlo así, pues el modelo ese de las unidades de destino no universal y otros gandalles que tristemente pues siguen furolando, ¿no? Van es contra de la historia, claro. Por lo demás, pues saludar a toda esta gente moza, porque prosigan la lucha y en fin, y porque no sea una lengua de uso, pero en todos los lugares, en la administración, en la universidad y en otros sitios, que la cultura y el espacio, o sea, que no llegue a chocar es contra el castellano, y el complementar culturas. Así lo entiendo yo, aparte de hablar de los derechos humanos, los derechos lingüísticos y un montón de cosas más. Y nada, por lo demás, saludamos por estar aquí en este sábado de partido futbolístico. Pues nada, Creo que va a clausurar ahí, me parece. Bueno, claro, si vas bien ya, claro. Si no, siéntome ahí, si no, ya no. Espacio central. Espacio central, Quitando que alguien quiere decir algo. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? ¿Hacer alguna entrúa? Ahora que tenemos un convidado tan importante en la mesa. Parece muy bien el que pongáis clases o algo aquí en el Centro Asturiano de Madrid y que pongáis de toda la Comunidad de Madrid, todos los demás casos de Asturias, que se centralice aquí. Sí. A poder ser. Y claro, no es lo mismo leerlo que hablarlo, que no. Eso por un lado. Y por otro lado, lo del Fomento ha sido un buen acierto el poner el nombre ese, porque es lo que da nombre al Fomento, al pan nuestro de cada día, ¿no? Un gran acierto del Fomento. De la zona de carga Narcea. No sé los demás sitios, porque ya ahora de poco en muchas casas tampoco se hace el pan, ya se compra, ya viene todo al Fomento. Eso es, yo puta idea de nacido. Sí. ¿Siempre? Una gran labor. Yo creo que lo de los cursos ya es una cosa necesaria, hay que ver cómo lo hacemos, pero retomar los cursos yo creo que es imprescindible, sobre todo porque hay la manera de alfabetizarse. Y lo que decís, y la manera de decir, no, yo puedo aprenderlo de la red. Sí, pero como realmente se aprende un idioma y como se alfabetiza un falando, si no tenemos con quién falar, malo. Entonces, la idea es que
crear una pequeña comunidad, tampoco hay que apostar a lo grandón como nos presta a veces, pensamos que hay un fracaso si no vienen 50 personas, valen 5. Poco a poco, sí. Valen 5. Curiosamente, como anécdota te diré, ¿sabes que venía muchas veces aquí a clase de asturiano? La gente de la Casa de León que están aquí al lado. Porque hay un núcleo importante de la Casa de León que se sienten muy... Bueno, ellos le llaman leones, pero bueno, sí. Efectivamente, venían a las clases de asturiano aquí. Mire, una manera de crear a veces también comunidad con otros pueblos en la diáspora, por ejemplo, en Barcelona, yo tengo ahora esta semana, para mí esta semana es la semana de los centros asturianos de fuera, ¿no? Porque hoy estoy aquí y el Xoves Vital en el de Barcelona, precisamente coordinando una jornada entre los asturianos que viven en Barcelona y los aragoneses que viven en Barcelona. Y va a girar en torno a la idea de la lengua propia, ¿no? El asturiano en el caso nuestro y el aragonés en el caso de ellos. Que tienen una situación muy parecida a la nuestra, viven una situación muy similar a la nuestra. Entonces, yo no sé, por ejemplo, el centro, si hay centro aragonés en sí, el Casa de Aragón también. A veces también, bueno, coordinarse con hoteles o incluso con el centro gallego, como puede ser la Casa de Aragón. También, y tengo buena relación. Y si hay buena relación, eso no lo sé. Eso yo creo que es coordina un poco con otras casas, sí, de muy buena. Pero a veces pensando con otros centros, otras casas de otros pueblos en la diáspora, y es fácil también crear esa red, crear esa comunidad y con otros pueblos digo, que tienen un idioma propio también, ¿no? Sobre todo digo los aragoneses porque son, entre comillas, unos provetonos como nosotros para muchas cosas. Sí. Y creo que no, que son, bueno, ellos mírense en muchas cosas en el tema del idioma, mírense en el espejo nuestro y yo creo que hay una manera también buena de hacer comunidad con gente hermano. Entonces, no sé si ver ahí también se podría hacer alguna cosa. Pero en todo caso, ya digo, yo creo que lo del curso es necesario y la manera de alfabetizarse y la manera de falarlo. Y que si no, no hay... ¿Con quién falo? Yo no con quién, porque es que yo la vida falo siempre en castellano. Claro, es que es muy complicado. Yo por ejemplo lo entiendo que lo leo, pero luego no me atrevo a hablarlo, porque como bien lo hablas. Bueno, por eso claro, es complicado, claro. entonces es difícil. Yo quería hacer también una intruga a nuestro convidado. Tú que tuvieras en el Concello de Asturias de Madrid, ¿cómo fue el proyecto cuando entamó? No sé si tú sabes si justo cuando entamó el proyecto de traer clases asturiano a Madrid, pero ¿tú cómo lo vieres en tu época? Pues eso viviéramos como una necesidad, como una necesidad cultural. Como una necesidad cultural, la defensa de la lengua entre los asturianos que estábamos en Madrid. Esto bueno, entamó en la universidad, un grupo de gente que estaba en la universidad y después gente que éramos de otros movimientos sociales o de partidos políticos. Entonces, es decir que el propio Pín Alba Álvarez, pues entre otras muchas cosas, aparte de defender la lengua, fue de las personas que entramos comisiones obreras en el Banco Santander y la primera persona que dejó de usar corbata en Babán. Sí, por ejemplo, también llevaba en el mismo Banco Santander un concello de premios de literatura de cuentos que era el Banco Santander, o sea, que tenía ese sentido digamos, social más unido a lo cultural. O sea, que no éramos gente estrecha de mires, no simplemente la defensa de una lengua en particular de territorio, sino la defensa de una lengua, unas libertades y hasta un sistema social distinto al que teníamos. Sí, y las clases cuando entamaron en esa época, ¿cómo fue? Pues las clases entamamos obviamente para hacer una revista, dar cursos y después claro,
con el sofito del centro asturiano y después organizar unas fiestas para recaudar perres, unas fiestas que hacemos en la casa campo en el pabellón de Asturias, pues de algunos que lo conocieron, de llevar más de 3.000 personas, con ciertos trabajo voluntario que era con lo que podíamos mantener pues, el local que teníamos, porque con los botes pues, no llevamos tantos socios, estamos bastante organizados. También sé que otras cosas que hicimos fue trabajar en la variante occidental, crear gramáticas y un montón de sistemas lingüísticos, quizás un poco separados del asturiano centralizado de la hora, cosa que apostamos por un sistema estandarizado de la lengua asturiana. O sea, plegar las variedades a un tronco común. Eso también fue costónos también, pues ciertos disgustos, pero que nos disciplinamos en eso. El asturiano puede tener variantes, pero lleva un sistema único. Entonces vemos también que aquí en Madrid hicieron muchos proyectos que, por ejemplo, no se estaban haciendo en Asturias, o sea que no era simplemente una contribución o un mantenimiento de la cultura nada más, sino que además era como toda una contribución también filológica, ¿no? Bueno, es que voy a decir, hay algunos de los socios como Roberto Velázquez, que la obra del poeta nacional Diego Bursch tradujo al asturiano, nunca tornada al castellano. Por ese recuerdo trabajando la variante de Bursch, uno de los trabajos. Eso fue propuesto en determinado momento para jefe del Servicio de Política y Lingüística. Lo que pasa es que no, en fin, da la excedencia no era poco posible y se acercaba lo del Servicio de Política y Lingüística, que decía, su profesor de enseñanza medicina, pues no era mucho que contaba conmigo para asesorarle del servicio, que después al final pues, no pudo coger hoy porque perdía las otras carreras. O sea que más otras muchos de estudios grosos si tratará por ahí en bibliografías. Entonces todo los esfuerzos de bueno, y en el caso de que tiene más en foto porque no era universitario, no era pero estudió el resto de las ciencias de la universidad. Pues no sé si queréis entrugar algo. Si hay alguna entruga más para hacer, ¿sí? Pues muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí en este día, por haber estado este día aquí. Agradezco la atención de vuestro y este fue el día de las letras asturianas en Madrid. Espero que vos prestaran y estáis atentos por los proyectos que podríamos hacer aquí, que yo creo que serían bastante buenos para todos los que estamos interesados en la lengua asturiana y en todo lo que podemos hacer por Aidala desde aquí en Madrid, que la verdad que a veces pensamos que estamos como aislados y que no importamos, pero que realmente como comunidad somos muchos más de lo que pensamos. Yo, la verdad, me identifico un poco con esto porque yo, como nunca venía al centro asturiano de Madrid, pues no sabía que había tanta gente. Pero hoy, la verdad que azorarme mucho y estoy alegro mucho de estar aquí hoy y espero que la comunidad que estamos todos aquí
podamos dar algún xeito a todo este proceso de normalización de la nosa lingua. Muchas gracias. Y a Diego, a Claudia, Alma por contribuir, pues si vosotros no hubiera sido posible este Día de las Letras, que lo hacemos normalmente casi todos los años. Así que muchas gracias. Recordaros que está el libro y el autor, por si queréis que os lo firme, y luego vamos a tomar todos un vino allá al lado, ¿vale? Y bueno, que sois bien recibidos y sabéis dónde tenéis vuestra casa para cuando queráis venir. Soy yo. Ah, vale, sí. No. Sí, hacemos una foto.